Buenas tardes, estamos aquí con Bernardo González. ¿Cuál es el rol del Senado? ¿El Senado? No sé. Ok. ¿Cuántos y quiénes son los del Senado? 138 senadores. ¿Y Creo. cuántos hay aquí en Aguascalientes? 3. ¿Conoces, cuál es el poder de un diputado? ¿Qué puede realizar él? Un diputado tiene que verificar las leyes que el presidente trate de aprobar. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es el rol del Senado? Pues más que nada crear y legislar leyes. ¿Sabe cuántos y quiénes son? ¿Quiénes son? No estoy seguro, pero creo que son como unos 130. ¿Sabes cuántos hay aquí en Aguascalientes? Me parece que 6. ¿Y qué puede hacer un diputado? ¿O qué poder tiene? Pues ahora sí que hacer lo que proponga y pues como dicen que su palabra es ley. Buenas tardes, aquí estamos con Emilio Cuminos. ¿Cuál es el rol del Senado? Pues según yo es como los que ayudan a crear las leyes en el país. ¿Sabe quiénes y cuántos son? No sé bien quiénes, solo sé que son de diferentes partidos y son alrededor de unos 130. ¿Sabe cuántos hay aquí en Aguascalientes? Pues no, pero me imagino que no muchos, como unos 10 máximo. ¿Qué puede hacer un diputado? ¿Cuál es su poder? No estoy muy seguro. ¿Sabes? Aquí estamos con Rodrigo Rojas. ¿Cuál es el rol del Senado? Bueno, el rol del Senado es el de, primero que nada, escribir las leyes y luego, pues, cumplirlas y la mayoría está de acuerdo. ¿Quiénes y cuántos son? Bueno, en el Senado me parece que son 128 senadores y que son 500 diputados. ¿Y sabe cuántos son locales aquí en Aguascalientes? Me parece que 20 tal vez. ¿20? Sí, tal vez. ¿Qué puede un diputado hacer? ¿Cuál es su poder? Pues puede más que nada cumplir las leyes o escribir algunas, pero siempre que todos estén de acuerdo. Buenas tardes. ¿Sabe cuál es el rol del Senado? Estrictamente no soy muy bueno en política, pero pues bueno, dentro de las funciones que conozco es que todas las iniciativas que nacen, ya sea del presidente, del Senado, de los diputados, tienen que ser validados por los tres poderes. ¿Sabe quiénes y cuántos son los senadores? No, sé que bueno, hay elecciones, hay distritos y cada, digamos, senador va por uno, pero sinceramente el número total no, lo desconozco. ¿Y sabe cuántos senadores hay aquí en Aguascalientes? No, tampoco. ¿Qué puede hacer un diputado? ¿Cuál es su poder? Muy buena pregunta, sinceramente la función no la conozco. O sea, sé que tienen que validar entre todos, que hay iniciativas de ley que se tienen que aprobar o rechazar, que necesitan el consenso de la mayoría, también pueden promover iniciativas, pero realmente así la función específica no. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Sabe cuál es el rol del Senado? El Senado asumo que es validar leyes que han sido votadas en la primera cámara, o sea, en la Cámara de Diputados. Y también asegurarse de que, cuando digo validar, es asegurarse que sean conforme a la Constitución, que no estén rompiendo la Constitución. Y según yo también el Senado es la institución que puede hacer cambios en la Constitución. ¿Y sabe quiénes y cuántos son los senadores? No, es una cámara más chiquita que la Cámara de Diputados tradicionalmente, entonces diría de 100 a 200, pero honestamente ignoro inclusive cuántos diputados son, entonces. Pero en Francia sí son significativamente menos en el Senado que en la Cámara de Diputados. ¿Y sabe qué puede hacer un diputado o cuál es el poder de un diputado? Un diputado tiene un poder legislativo, significa que cuando es cuestión de adoptar leyes, tiene voto, para empezar. Pues vota a favor o a contra o abstención de proyectos de leyes que presentarían otros diputados. Y también es fuerza de propuesta a nivel legislativa. Significa que puede proponer un proyecto de ley
y los demás diputados votarían a favor o a contra de su proyecto de ley. Su trabajo como tal es representar el pueblo que lo eligió, entonces defender los intereses de los hidrocálidos en el caso de un diputado de Aguascalientes, siendo propuesta de leyes que podrían beneficiar al pueblo hidrocálido y votar a contra o a favor de propuestas de ley que pudieran ser a favor o a contra del pueblo hidrocálido. Muchas gracias, es todo. Pues, ¿cuál es el rol del Senado? Del Senado. Ay, bueno, el Senado en específico creo que son los que están en el segundo nivel de los diputados. Primero los diputados son los que como promueven y aprueban leyes y después pasan a la Cámara del Senado. ¿Sabe quiénes y cuántos son? No sé específicamente quiénes, cuántos, creo que son como 500 y tantos diputados y como entre 200 y 300 senadores, pero no sé quiénes. ¿Sabe cuántos hay aquí en Aguascalientes? No. ¿Y qué puede hacer un diputado o cuál es su poder? Es representar al pueblo y promover las necesidades que el pueblo le diga, o sea, si hace falta, no sé, tal vez alumbrado o las iniciativas que tenga el pueblo, el diputado las representa y las lleva al Congreso para su aprobación. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sabe cuál es el rol del Senado? El rol del Senado, no muy bien. ¿Sabe cuántos y quiénes son los senadores? Tampoco. ¿Y sabe cuál es el poder de un diputado o qué puede hacer un diputado? Pues creo que en el Estado aprobar como algunas leyes o prometer y pues a veces no hacer las acciones que dicen. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el rol del Senado? El Senado pues, es uno de los tres poderes que existen en la República, que es el legislativo, entonces se encargan de legislar, que es básicamente proponer las leyes o hacer algún tipo de correcciones a las leyes que ya existen. ¿Sabe cuántos y quiénes son? No los conozco, sé que tenemos a varios por estado, en total en todo el país son 120 y tantos senadores, más o menos, y 500 o algo así de diputados, que son la Cámara Alta y la Cámara Baja, pero no los conozco. ¿Y sabe cuántos hay aquí locales? Creo que son 3 o algo así, me parece. ¿Y qué puede hacer un diputado? ¿Qué poder tiene? Pues ellos pueden proponer leyes, entonces si tienen ideas de algo que puede funcionar o quieren hacer correcciones a la ley, hacen propuestas, por lo general por comisiones o individualmente hacen propuestas de ley y eso se pasan a votación en las cámaras y así pasa, pues ya pasa a revisión del presidente y luego lo aceptan o no y así. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cuál es el rol del Senado? Rol del Senado. Creo que es votar por alguna legislación que es buena para el pueblo. ¿Y sabe cuántos senadores hay? No, yo sí no tengo idea. Entonces tampoco sabe cuántos hay aquí locales. No. ¿Y qué puede hacer un diputado? ¿Qué poder tiene un diputado? El poder del diputado se supone que es para defender los intereses del pueblo. Listo, muchas gracias.